Estamos aquí hoy en vivo en la Biblia Verdadera y el programa Predicando con Firmeza. Yo le doy la bienvenida a todos que nos ven en vivo y les recuerdo a ustedes que nos ven en YouTube que nos pueden estar con nosotros en vivo todos los lunes a las 6 de la tarde en la página de Facebook La Biblia Verdadera Michigan. Así que se puede unir con nosotros, estar en vivo, dejar su comentario, ¿verdad? Interactuar con nosotros y hacer sus preguntas también. Amén. Así que les doy la bienvenida a todos y vamos a comenzar hoy con este tema, la verdad sobre hablar en lenguas. Vamos a ver con la palabra qué significa hablar en lengua y si el hablar en lengua es relevante para hoy o no es relevante para hoy. Así que vamos a ver eso con la palabra, como siempre, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que están predicando por ahí, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Así que vamos a comenzar hablando del tema de hablando en lenguas, ¿verdad? Vamos a ver ese tema. Ahora, tienen una pregunta, un comentario, usted la puede dejar abajo, ¿verdad? En los comentarios y estaré contestando su pregunta acerca de este tema de hablar en lenguas, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga, hermana Marisa. Bienvenida. Le bendiga. Tiny Farms. Dios le bendiga. Vamos a comenzar. Cuando usted ve Tiny Farms ahí en los comentarios, esa es mi esposa allá conectada. Así que vamos a comenzar a hablar de este tema. Hablar en lengua. Se dice muchas cosas hoy acerca de este tema, muchas cosas negativas acerca de hablar en lenguas. Y yo entiendo que hablar en lenguas se ha convertido en un tema que es de mucha, ¿verdad?, confrontación, ¿verdad?, entre grupos, pero tenemos que siempre dejarnos llevar por la palabra, no por las opiniones, no por tradición, sino lo que dice la palabra. Se dice muchas cosas. Se dice que hablar en lengua no es para hoy. Se dice que hablar en lengua no es de Dios. Se dice que hablar en lengua es de demonios, ¿verdad? Se dicen, y tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tengan cuidado cuando atribuimos cosas de Dios al diablo, ¿verdad? Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Así que tengan cuidado con eso. Se dice también que hablar en lengua, ¿verdad? La gente que en estas iglesias, ¿verdad?, tradicionales pentecostales, muchas de ellas dicen que si tú no vas en lengua, usted no es salvo. Y eso no es cierto. Vamos a ver eso en la Escritura. Usted no tiene que hablar en lengua para ser salvo. Pero vamos a ver lo que significa hablar en lenguas. Amén. Ahora, la primera vez que se menciona hablar en lengua es en Marcos 16. Marcos 16, 17 y 18. Esto es Jesús hablando. Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí vemos la primera mención de hablar en lenguas. Y continúa: tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Así que todo eso va junto. ¿Quiénes pueden hablar en lengua? Los que creen. Esto es algo que es para todo el mundo. Yo sé que no se cree. Algunas personas creen que el don de lenguas es para hoy, o el hablar en lengua es para hoy, pero piensan que no es para todo el mundo. Vamos a ver con la Biblia si eso es cierto, ¿verdad? Muchas personas piensan que solamente un grupo, solamente los pastores o los líderes de la iglesia hablan en lengua, pero todo el mundo debería hablar en lengua, ¿verdad? Yo vine de una iglesia que el pastor hablaba en lengua, la pastora hablaba en lengua, algunas pocas personas hablaban en lengua. Y yo me preguntaba, ¿por qué es eso? Si el don de lengua está ahí, ¿por qué yo no hablo en lengua? Porque la gran mayoría de la gente en la iglesia no habla en lengua. Y el tema, ¿verdad? La respuesta es bien sencilla. En esa iglesia no se predicaba acerca del bautismo en el Espíritu Santo, no se imponía a las personas manos para que recibieran el Espíritu Santo, no se enseñaba, no se discipulaba a las personas en este tema de bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua. Y las pongo dos juntas, porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua van juntos, ¿verdad? Pero, como ya le dije, que usted no hable en lengua no significa que no sea salvo. Y vamos a ver con las Escrituras por qué, ¿verdad? Ahora, en Hechos 2, 1 a 4, vamos a ver la primera vez que los cristianos, ¿verdad? Los discípulos de Pentecostés
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lengua, ¿verdad? Por eso que digo que esas dos cosas van juntos, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, ¿verdad? Como un viento recio. No hubo viento, pero era un sonido como un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Eso fue cuando la primera vez los cristianos, la iglesia, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que creen que ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó y los bautizó con el Espíritu Santo, que eso fue un Pentecostés y ya. Que ya esas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo una vez y eso es suficiente para todos los cristianos. Y que nunca más pasó algo igual. Que nunca más nadie habló en lengua, que nunca nadie más recibió el Espíritu Santo y habló en lengua. Y eso es totalmente falso. Vamos a verlo claramente en la Biblia, como nos dice que pasaron muchas veces, pasó lo mismo. Personas se convirtieron y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora voy a hablar un poquito más luego acerca de esto, pero hay una diferencia entre la habitación del Espíritu Santo dentro de usted y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre esos dos. Es solamente un Espíritu Santo, es solamente un bautismo en el Espíritu Santo, pero hay una cosa que es diferente, que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. La morada del Espíritu Santo y la llenura. Y vamos a verlo con la Biblia, ¿ok? Así que si usted está, yo no te creo, deje que llegue ese verso para que usted lo vea. Ahora, hay dos clases de lenguas que se hablan, ¿verdad? 1 Corintios 13:1, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, hay una distinción. Ahora, en esa parte que dice lenguas humanas, podemos entender dos cosas. Que él está hablando en lenguaje normal, lenguaje humano, como estoy hablando ahora mismo español, ¿verdad? Y los jueves a las 6 de la tarde yo predico inglés. Estos son lenguas humanas. O puede ser que esté hablando de las lenguas del Espíritu Santo que hablen otro idioma, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Que dicen que a veces van a la India, a otros países, y comienzan a hablar en lengua y terminan hablando el idioma de ese país, ¿verdad? Él puede estar hablando de eso, pero también dice lenguas angélicas. Porque hay personas que dicen que hablar en lenguas en la Biblia es solamente lenguas conocidas. Y eso es falso. Aquí Pablo, y vamos a verlo más claro adelante, pero Pablo ya está diciendo que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Y usted ve aquí en 1 Corintios 12, 13 y 14, está hablando de los dones del Espíritu, pero específicamente en lenguas. Está hablando de lenguas. Y dice, y si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, dos tipos hay. Lo humana se puede entender, ¿verdad? Si usted habla ese idioma que el Espíritu Santo dé en ese momento. Y lenguas angélicas o angelicales que nadie entiende, ¿verdad? Ahora, el contexto de este verso es bien importante, que lo entendamos desde el principio. Él dice, si yo hablar de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Es como que él está diciendo, si usted habla en lengua y usted no tiene amor, de nada sirve, ¿verdad? Así que hablar en lengua no es lo más importante. Hablar en lengua no te hace a ti mejor que nadie. Hablar en lengua no te hace a ti más espiritual que el que no habla en lengua. Y hay muchas razones por qué personas hablan en lengua y hablaremos de eso un poco más adelante. Pero hablar en lengua no es el todo. Hablar en lengua no es la perfección. Porque mira, Pablo está hablando en los Corintios de los problemas que hay en la iglesia, específicamente en hablar en lengua. Los mismos Corintios, en 1 Corintios 11, Pablo está hablando de cómo los corintios están tomando la cena del Señor, la Santa Cena, de una manera que no es digna, ¿verdad? Y se emborrachan y dejan los que vienen, las personas pobres se van con hambre y las personas ricas se van, ¿verdad? Con el estómago lleno y borrachas. Así que hablar en lengua no te hace mejor que nadie. Entonces, lo quiero aclarar eso desde el principio, porque hay personas que creen que si usted no habla en lengua usted no es salvo, pero no es cierto. Otras personas creen que si usted habla en lengua, usted ya es perfecto y es más espiritual que nadie. No, eso es una señal que viene acompañada del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? 1 Corintios 14:2. Escucha bien.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? Cuando uno está hablando en lenguas, uno le habla no a los hombres, sino a Dios. Por eso me pone en duda que 1 Corintios 14:2 dice que son lenguas humanas, significa que uno a través del Espíritu hable en lenguas humanas, sino lenguas que son angelicales y que personas lo pueden escuchar a usted en su propia lengua, ¿verdad? Ya eso es diferente, ¿verdad? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que hay personas por ahí que critican a las personas que hablan en lenguas porque no se entiende, porque suena como un disparate, pero Pablo aquí mismo dice que el que habla en lengua nadie lo entiende. Así que el que habla en lengua y a usted le suene como un disparate, pues esa persona que está hablando en lengua tiene el respaldo de la Biblia para hablar en lengua disparate, porque se supone que cuando habla en lengua nadie lo entiende, de acuerdo con 1 Corintios 14:2, pero dice que habla misterios. Cuando usted está hablando en lengua, usted le habla misterios. Es el Espíritu Santo hablando a través de usted al Padre. Así que ¿quién no va a querer hablar misterios a Dios, verdad? A través de uno. 1 Corintios 14:4 al 5 y vamos a también 14:15. El que habla, esto es Pablo, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y está hablando en lengua extraña que nadie entiende, esa lengua que la gente lo critica, mira qué disparate. Pablo dice que el que habla en esas lenguas extrañas que nadie entiende, se edifica a sí mismo, ¿verdad? Hay un beneficio en hablar en lenguas, ¿verdad? Pero no está hablando de hablar en lengua en la iglesia, que todo el mundo a la misma vez empieza a hablar en lengua y no se entiende nada. Y es como, ¿verdad? Un desorden. Eso no es lo que él está hablando. Por eso es que él los corrige. Pablo los corrige a ellos. Por eso es que él toma el tiempo, ¿verdad? 3, 4 capítulos hablando solamente de hablar en lengua. Porque es un desorden, ¿verdad? Y no quieren que, Pablo especialmente dice que si llegara alguien que no es creyente a la iglesia, a donde ellos se reúnen y escuchan ese revolú de lenguas, ¿verdad? Van a decir, están locos, esa gente está loca, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? Muchas veces pasa eso. Las personas van a la iglesia, todo el mundo está hablando en lengua y no hay orden. Y la persona dice, pues esta gente está loca aquí, ¿verdad? Tiene que haber un orden. El que habla en lengua extraña, sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablares en lengua, pero más que profeticéis. Ahora, vamos a entender esto que él está diciendo. Porque él está hablando de lenguas que se pueden interpretar. Él no está hablando de lenguas que vienen cuando uno se bautiza en el Espíritu Santo. Está hablando de lenguas, del don de lengua, de la lengua que tiene interpretación, ¿verdad? Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación, ¿verdad? Hay unas lenguas que se pueden interpretar. Hay otras lenguas que no, que son solamente para Dios, ¿verdad? Misterios. Hay otras cosas, hay otras lenguas que sí se pueden edificar. Y ahora Pablo dice, es mejor que alguien profetice con palabras, ¿verdad? Que se pueden entender, que alguien está hablando en lengua y no se sabe de lo que están hablando, ¿verdad? Y quizás esa persona tenga el don de hablar en lengua con un mensaje de Dios, pero si no hay nadie que le interprete, ¿de qué sirve, verdad? Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ese es el espíritu. Cuando uno ora en lengua, es el Espíritu Santo orando. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que Pablo llama a orar en lenguas, orar en el espíritu, ¿verdad? Cuando usted escuche eso, vamos a orar en el espíritu, está hablando en orar en lenguas, ¿verdad? Voy a orar en el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿verdad? Porque para que yo voy a venir aquí, ¿verdad? Y en mi cuarto de oración y pasar tiempo orando solamente en lengua, ¿verdad? Y el Espíritu habla misterio y me edificó, ¿verdad? Con eso, pero yo no tengo comunicación con el Padre, ¿verdad? Es el Espíritu Santo hablando a través de mí, pero yo no pongo nada, no agrego nada a esta conversación. Por eso es importante que nosotros tengamos tiempo para hablar con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está diciendo que sí se puede cantar en lenguas,
pero cantaré también con el entendimiento. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Es algo que no se puede entender. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Y no está hablando de eso en el Espíritu, está hablando a través de nosotros. Porque si el Espíritu Santo está intercediendo al Padre con gemidos indecibles, ¿por qué va a ser, cómo el Espíritu Santo habla con el Padre con algo que no se puede entender? A través de nosotros no lo entendemos, pero el Espíritu Santo está comunicando con Dios, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, orando por lo que nos conviene, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos tiempo de oración y pasemos tiempo orando en el Espíritu, porque el Espíritu Santo ora, sabe más lo que nos conviene que nosotros mismos. Ahora, el Espíritu Santo, y esto es, además de, ¿verdad?, traer un mensaje, sea interpretación, la señal del Espíritu Santo es la señal de hablar en lengua. Cuando las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo, la señal fue el hablar en lengua. Pero ahora quiero hablar un poquito del bautismo del Espíritu Santo, la diferencia entre la habitación del Espíritu Santo en usted y la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo, ¿verdad? Hay dos cosas distintas. Vamos a verlo ahora y probarlo con la palabra. Ahora, lo que sabemos normal es que en Pentecostés el Espíritu Santo vino a la iglesia y los bautizó en Espíritu Santo. Así que se llaman, los bautizó, fueron bautizados en el Espíritu Santo o fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, antes de Pentecostés, ¿verdad? Antes de Pentecostés, algo ocurrió que Jesús le sopló el Espíritu Santo a los discípulos. Antes de Pentecostés. ¿Ok? Según Juan 20, 21 y 22. Juan 20, 21 y 22. Esto es cuando Jesucristo ya murió y resucitó. Y estaba entre medio de ellos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, si la Biblia dice que Jesús les dijo a ellos recibir el Espíritu Santo y él sopló a ellos, yo creo que Jesucristo les dijo recibir el Espíritu Santo y sopló en ellos. Eso fue lo que pasó. Ahora, esto se llama la habitación, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, desde el principio, el primer hombre, lo formó, ¿verdad?, de la tierra. La Biblia dice que él sopló su aliento de vida en Adán. Ahora, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, Jesús sopla el aliento, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra vida. Por eso es que vivimos por el Espíritu, ¿verdad? Jesucristo sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a habitar en él. No es lo mismo, ¿verdad?, recibir el bautismo en el Espíritu Santo que recibir la habitación del Espíritu Santo en usted, ¿verdad? Vamos a verlo en la Biblia, ¿verdad? Si ustedes no están en desacuerdo, busquemos un verso bíblico que diga lo contrario, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la Biblia dice, si es cierto o no, ¿verdad? Primero en Juan, Jesucristo estaba en la tierra todavía, no había ascendido todavía, y les dijo recibir el Espíritu Santo y sopló. Así que eso significa que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús todavía estaba aquí. Pero miren lo que Jesús les dijo a ellos en Hechos 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, no adentro de vosotros, sino sobre vosotros, el Espíritu Santo. Ahora, pero si en Juan Jesucristo les dijo: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos, Jesucristo sopló el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿por qué ahora Jesús nos dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga? Así que hay dos cosas: el soplo, que es la habitación, y el bautismo del Espíritu Santo, que es sobre los cristianos,
es cuando ellos reciben el poder. Ellos no tenían el poder hasta Pentecostés, ¿verdad? Y mira lo que Jesús les dijo en el verso 1, en Hechos 1, 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero espérate, en Juan, Jesucristo sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero ahora aquí dice que todavía no lo han recibido. No, ellos recibieron el Espíritu Santo adentro de ellos, pero ahora van a recibir el bautismo, que es totalmente diferente. Es lo que les da el poder. Y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, mira lo que pasó en Pentecostés. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, esto es en casa de Cornelio. Esto pasó en casa de Cornelio, ¿verdad? Ya en Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Como ya vimos, y recibieron las lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Cómo ellos supieron que Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo? Vamos a ver cómo ellos supieron. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿verdad? Pero le predicó a la casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo Pedro y los que vinieron con Pedro supieron que los gentiles recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo ellos supieron eso? Porque se dice por ahí que cuando uno se bautiza en el Espíritu Santo, nada pasa. No, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Uno se convierte o uno se bautiza y recibe el bautismo del Espíritu Santo y nada pasa. No, lo que no se nota en lo exterior es la llenura, la habitación del Espíritu Santo. El soplo, recibe el Espíritu Santo. Eso pasa con todos los creyentes que son nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero está algo diferente. Los discípulos supieron que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Si nada pasa. ¿Cómo ellos supieron que ellos recibieron el Espíritu Santo si no hay una manifestación, si no hay una señal para saber si lo recibieron o no? ¿Cómo lo supieron? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo Pedro supo que la casa de Cornelio recibió el Espíritu Santo? Porque lo oyeron hablar en lengua. Entonces, la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Vamos a verlo otra vez, si todavía no está convencido. Hechos 8, 14, 16. Ahora, esto es Felipe, que fue a Samaria solo y convirtió a la ciudad completa, ¿verdad? Le predicó la palabra y sanó a los enfermos, sacó demonios. Y mira qué pasó. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo ellos supieron que ellos no habían recibido el Espíritu Santo? Porque aquí dice que los apóstoles fueron allá y le pusieron las manos a las personas para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo ellos supieron que ellos no habían recibido el Espíritu Santo si nada pasa? Porque ellos no los escucharon hablando en lengua. Y dijeron, espérate, aquí nadie está hablando en lengua, nadie ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal del Espíritu Santo? Como vimos en casa de Cornelio, la señal es hablar en lengua. En Pentecostés, ¿cuál fue la señal de que ellos recibieron el Espíritu Santo? Empezaron a hablar en lengua. Ahora, tengo una más. En Hechos 19, 5 al 6. Esto es Pablo en Éfeso. Pablo también en Éfeso envió unos discípulos, ¿verdad? Que eran discípulos de Juan. Fueron bautizados por Juan. Pero a ellos les faltaba algo, ¿verdad? Y Pablo vio a esos discípulos, lo escuchó predicando y él dijo, pero algo les falta. Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo.
Así que tiene que haber algo en ellos, una señal en ellos que Pablo vio y dijo, espérate, te falta el Espíritu Santo. Quizás no hablaron en lengua y Pablo dijo, espérate, ustedes no hablan en lengua, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no, nosotros ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ¿verdad? Y Pablo le explica, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces Pablo los bautiza a ellos. Mira lo que dice. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo, porque hay gente que dice que no hay que imponer manos, pero aquí Pablo, ya en Pablo y en Hechos 8, Pedro y Juan, nos dice la Biblia que ellos pusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que hay que poner las manos obligado y que si no se ponen manos no va a pasar, ¿verdad? Estoy diciendo eso, pero aquí la Biblia nos dice que ellos pusieron las manos y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, y habiéndoles pues impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí vemos 3 veces que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hablan en lengua. Esa es la señal de que usted fue bautizado. No que el Espíritu Santo habita en usted, sino que el Espíritu Santo vino sobre usted y lo bautizó. Esa es la señal, hablar en lengua. Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, hablar en lengua. En la casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo, hablar en lengua. Ahora aquí en Éfeso, los discípulos en Éfeso fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Ahora, los que se convirtieron en Hechos capítulo 8 en Samaria, no hablaron en lengua. Por eso ellos supieron que no hacían bautizados en el Espíritu Santo. Así que esa es la señal. Ahora, como les dije antes, el don de lengua o la señal del Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso no significa que es mejor que nadie. No significa que usted, si no tiene usted no habla en lengua, o si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no significa que usted no sea salvo. Porque ellos en Samaria, ellos creyeron la palabra y fueron bautizados. O sea, ellos fueron salvos ya, ¿verdad? Que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Levántate y bautízate y lavas tus pecados. Así que ellos fueron salvos. Pero Pedro dice en Hechos 2:38 que recibiréis el don del Espíritu. Eso es algo diferente, ¿verdad? El don del Espíritu Santo. Ya que usted es salvo, usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay una diferencia entre hablar en lengua, que es la señal de uno recibir el Espíritu Santo, y el don de lenguas. Son dos cosas diferentes. Hablar en lengua, todo creyente que es bautizado en el Espíritu Santo, y ¿verdad? Quiero tomar una pausa ahora. Porque hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y no hablan en lengua. Pueden haber muchas razones por eso, ¿verdad? Yo no sé todas las razones, pero pueden haber muchas razones por eso. Quizás temor, quizás incredulidad, ¿verdad? Quizás usted no cree que es real, pero no significa que usted no haya sido bautizado en el Espíritu Santo o usted está restringiendo eso, ¿verdad? Usted no está cediendo al Espíritu Santo a tomar control de su lengua. Ahora, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, eso fue 5 años después, ¿verdad? Alrededor de 5 o 6 años después que yo fui salvo. Como les dije antes, a mí en mi iglesia no se predicaba del bautismo del Espíritu Santo, no se imponía las manos a la persona para que recibiera el Espíritu Santo, no se discipulaba en este tema. Entonces, lo que nos enseñaban era que no todo el mundo habla en lengua, y si usted va a hablar en lengua, eso va a pasar solo, tú no tienes que hacer nada. Mentira, ¿verdad? Porque ya vimos en Hechos 19 y en Hechos 8 que los apóstoles pusieron manos a ellos y oraron para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo creía, como la mayoría de los cristianos creen, que no es para todo el mundo. Yo, pues, no es para mí. Yo no hablo en lengua, yo he pedido que hable en lengua y no pasó, no es para mí. Entonces, yo estoy aquí en Michigan, estoy rentando una iglesia a un pastor, ¿verdad? Pentecostal. Y él me dijo, yo te rento la iglesia, pero tenemos que reunirnos una vez al mes para hablar la palabra, ¿verdad? Para tener comunión. Yo, pues, está bien. Pues nos reunimos por primera vez. Y comenzamos a hablar de verdad, de los que creemos, ¿verdad? Creemos en bautismo, creemos en todo, ¿verdad? En la Biblia. Y me dice, bueno, que las personas que se bautizaron, todas las personas que se bautizaron en el Nuevo Testamento hablaron en lengua, ¿verdad? Y yo le dije, pero yo tengo un problema, yo no hablo en lengua, ¿verdad? Y entonces me explica, me lleva a los versos que les dije, ¿verdad? Hechos capítulo 2,
Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, ¿verdad? Y vemos que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Ahora, cuando él me estaba hablando eso, ¿verdad? Yo sentí la convicción en mí ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dijo, haz lo que él te diga. Pues yo, está bien, hago lo que él me diga, ¿verdad? Me preguntó a bautismo. Y en qué nombre me fui bautizado. Y yo sé que eso es otro tema, pero yo te digo lo que yo hice, ¿verdad? Entonces el pastor me dijo, mira, que me bautizara en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y yo, pues está bien, me bauticé otra vez en nombre de Jesús. Me bauticé otra vez en nombre de Jesús. Y esta vez, cuando yo estaba bautizado, todavía estaba en el agua sentado, y él y los líderes de la iglesia pusieron la mano en mí y empezaron a orar para que yo recibiera el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta es una iglesia americana. Cuando ellos pusieron la mano en mí y empezaron a orar para que yo recibiera el Espíritu Santo, el pastor me decía, abre la boca y empieza a hablar, ¿verdad? Empecé a decir aleluya, aleluya. Y así yo comencé a decir aleluya, Señor, aleluya, Señor. Y empezaron a poner mi mano y orar, y yo estaba hablando en lengua también. Y yo no sabía qué esperar, yo nunca lo había hecho. Y yo puse la mano en mí y empecé a decir aleluya, aleluya. De repente la lengua se fue, y yo digo, la lengua se fue completa, se me fue la lengua completa, y yo me quedé, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Y no es como personas dicen, que tú hablas en lengua y tú no te puedes controlar. Eso no es verdad. Yo puedo controlar la lengua, yo puedo parar y comenzar cuando yo quiera, ¿verdad? Pero yo no tengo control en lo que yo digo. Cuando yo hablo en lengua, yo no tengo control en lo que yo digo. Pero yo empecé a hablar en lengua ahí sentado. Y yo dije, wow, ¿qué es esto, verdad? Y fue una experiencia, ¿verdad? Increíble como nada más, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Verdad? El pastor cree que porque yo me bauticé en nombre del Padre y del Espíritu Santo antes, esa fue la diferencia, ¿verdad? Y que hay que bautizar en nombre de Jesús. Ahora, yo bautizo en el nombre de Jesús. Yo no creo que obligado tiene que ser en el nombre de Jesús. Usted se puede bautizar en nombre de Jesús, usted se puede bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo, es lo mismo. Ahora, la diferencia fue esta. Por primera vez, desde que yo fui cristiano, en 6 años, por primera vez, alguien me puso las manos y oró para que yo fuera bautizado en Espíritu Santo. Y yo no oraron porque yo hablar en lengua, ¿verdad? Y si usted está orando por hablar en lengua, usted está orando por algo incorrecto. Usted tiene que orar por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted va a hablar en lengua. Cuando usted se bautiza en el Espíritu Santo, entonces la señal es el hablar en lengua. No ores por los dones, ora por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízame y la señal va a ser hablar en lengua. Ahora, yo estuve predicando en una iglesia americana acerca del bautismo del Espíritu Santo y hice un llamado. ¿Quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo que no haya sido bautizado antes? Este señor vino, oré por él y nada pasó. ¿Verdad? Tiene el deseo y nada pasó. Yo, pues, ¿verdad? Alguna razón hay porque él no fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, luego, él dijo que él todavía no ha sido bautizado en agua, ¿verdad? O que él lo hizo antes, pero cuando lo hizo antes, él lo hizo cuando él estaba en oscuridad, en pecado. Él no realmente fue salvo porque él todavía estaba en pecado, estaba atado a ese pecado y oscuridad, ¿verdad? Como él lo describía. Pues nada, vamos a bautizar, en este pentecostal, ¿verdad? Vamos a bautizar al hermano, ¿verdad? El pastor lo bautiza, yo fui con ellos en el agua. Y cuando él fue bautizado en agua, ¿verdad? Fue levantado. Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? El pastor se fue. Y yo, espérate, yo no me voy hasta que este hombre sea bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la primera vez él estaba en oscuridad, pero ahora no, ahora está, ¿verdad? Nacido de nuevo, ¿verdad? Limpio. Y yo hice lo que la Biblia dice. Yo le puse las manos y yo oré, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Jesús, porque el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Yo le dije, Jesús, te pido que tú bautices a este hombre en el Espíritu Santo. Y empecé a orar, Señor, bautizo. No tomó mucho tiempo. Y le dije al hermano, empecé a decir aleluya, aleluya, aleluya. Y entre esa aleluya empezó a hablar en lengua ese hermano. Él fue bautizado otra vez, él fue nacido de nuevo. Y entonces, cuando se impuso las manos, él fue llenado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a hablar en lenguas. Así que esto es real, esto es de Dios. Ahora, las personas que dicen que hablar en lengua no es de Dios, yo te voy a decir una cosa, que usted dice eso. ¿Usted se recuerda lo que significa blasfemar al Espíritu Santo?
para blasfemar al Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo que ningún pecado en contra del Espíritu Santo será perdonado, Jesús dice porque ellos le atribuyeron al diablo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Así que usted tenga cuidado con lo que usted ve y dice eso del diablo. ¿Okay? Hay cosas que yo no sé, ¿verdad? Dios le bendiga, Iris Carrasquillo, Dios le bendiga mucho, saludos. Gracias por estar conectado con nosotros. Ahora, hay cosas que yo veo en iglesias que yo no deseo hacerlas, a ponerlo de esa forma, yo no deseo hacerlas, pero yo no voy a decir que eso no es de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las personas que creen que hablar en lengua no es de Dios, ¿verdad? Si no es de Dios, es del diablo, ¿verdad? No hay ningún momento en la Biblia, ni un verso en la Biblia, que diga que hablar en lenguas no es de Dios. Cada persona que habla en lengua en la palabra son cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Pablo habla en primera de Corintios, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Así que cada vez que la Biblia menciona hablar en lengua, está hablando de cristianos, no está hablando de perdidos, ¿verdad? Cristianos. Ahora, que el diablo hoy pueda imitar las lenguas, claro que sí, claro, pero eso no quita las lenguas reales. Que el diablo puede hacer sanidades falsas para engañar, ¿verdad? A través de brujería y esas cosas, claro que lo puede hacer, pero eso no quita las sanidades verdaderas, ¿verdad? Que los predicadores que están en la carne, materialistas y aman al dinero, prediquen un montón de cosas que no son bíblicas. Claro, pero eso no quita a los cristianos, pastores que están predicando la verdad. Así que no podemos decir que las lenguas no son para hoy, porque hay personas que están llenas de demonios y empiezan a hacer los sonidos como si fueran a hablar en lengua. Las lenguas son de Dios, es del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que dicen, porque hay un verso en la Biblia que dice que las lenguas van a cesar. Pero sí, las lenguas van a cesar, pero dice hasta cuando lo perfecto venga, van a cesar la lengua y van a disminuir las profecías. No va a ser necesario hablar en lengua cuando lo perfecto venga. ¿Cuándo lo perfecto viene? ¿Qué es lo perfecto? Personas dicen, no, que es la palabra de Dios. No, eso no es la palabra de Dios. Personas dicen que cuando Juan escribió Apocalipsis ya las lenguas cesaron. No, las lenguas siguieron, sanidades siguieron después que Juan escribió Apocalipsis. Así que van a cesar las lenguas, pero es cuando lo perfecto venga. ¿Cuándo lo perfecto va a llegar? Al final del milenio, cuando todo sea hecho perfecto, ¿verdad? Hasta en el milenio, ¿verdad? No todo va a ser perfecto. Porque ahí, cuando habla del milenio, la Biblia dice que si alguien muere en menos de 100 años, es porque va a ser maldecido. Así que no todo va a ser perfecto. Y obviamente, al final, si usted lee Apocalipsis 20, 21 y 22, sabemos que al final del milenio el diablo va a ser soltado y va a engañar a una multitud que no se puede contar. Así que lo perfecto no viene hasta después del milenio. Así que van a cesar la lengua, sí, pero no ahora. No cuando se escribió el libro de Apocalipsis, sino al final, cuando lo perfecto, eso es lo que dice la Biblia, lo perfecto venga. Amén. Ahora, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿verdad? Unos tienen palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el Espíritu y otros dones de sanidad por el Espíritu. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Así que hay personas que tienen el don de lengua que se puede interpretar, no el gemido indecible, no la lengua extraña, como Pablo dice, sino hay una lengua que se puede interpretar, una lengua que tiene un mensaje para interpretar. Ahora, porque Pablo habla en orden, ¿verdad? Y no voy a entrar en eso ahora. Cuando Pablo habla de orden, dice, mira Pablo, lo que dice Pablo específicamente a las iglesias. Dice, no prohíban hablar en lengua. No dice que en ningún lado en la Biblia dice que las lenguas se acabaron. No dice eso.
dice, no prohíben hablar en lengua. Ahora, tiene que haber un orden para hablar en lengua. Yo he estado en una iglesia que está todo el mundo hablando en lengua, dividido en grupos. Y acá están hablando en lengua, aquí los niños están hablando en lengua, ¿verdad? Aquí los hombres están hablando en lengua, las mujeres hablando en lengua. Y eso es un desorden, que no se entiende nada, ¿verdad? Que no hay una edificación corporal, ¿verdad? Quizás alguien hablando en lengua, como dice Pablo, se edifica a sí mismo, pero no hay una edificación corporal, ¿verdad? Eso es para tu individual, en tu tiempo de oración. En la iglesia se debería hablar con la lengua que se entiende, profetizar, y en lenguas sí hay interpretación. Si hay interpretación, dice 2 o 3, nada más. No es que va a estar todo el mundo hablando en lengua. Así que, ¿de qué sirve que estemos hablando en lengua cuando no se entiende nada? Especialmente cuando es un desorden. Y eso es porque Pablo los amonesta a ellos. No puede haber un desorden, tiene que haber un orden. 2 o 3, uno a la vez y ya. Si hay interpretación, y mire esto, yo no estoy diciendo que se paren las lenguas y ya, no. Vamos a tomar un tiempo en los servicios, y si hay alguien que tiene un mensaje de Dios, que está seguro, ¿verdad? Y eso es lo que yo hacía en mi iglesia cuando estábamos aquí en Napoleón, en el estado de Michigan. Si usted tiene algo que usted quiere sea de Dios, hágalo, no tenga temor, ¿verdad? Ahora, como Pablo dice, uno habla en lengua, uno interpreta o uno profetiza y los demás juzgan, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Como se llama el programa Predicando con Firmeza, yo predico con firmeza o con denuedo, ¿verdad? Como en inglés dice boldness, y yo te voy a decir a ti si lo que usted está diciendo no es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba en esa iglesia americana y a esta señora le gustaba irse al frente, coger el micrófono a profetizar. Y ella se pasaba profetizándole a este muchacho de la batería, diciendo a ese muchacho que ese muchacho va a ser millonario y que este muchacho va a encontrar una mujer que va a ser la mujer perfecta de parte de Dios, y Dios te va a bendecir con esa mujer y ustedes van a ser una pareja de bendición. Pero ese hermanito es casado con una de las cantantes y ella profetizándole a él que él va a encontrar una mujer, ¿verdad? Cuando ya está casado. Mira, esa persona hay que cortarla, ¿verdad? Yo me acuerdo un día que ya se levantó y yo miré al pastor, ¿verdad? Y yo como que tenía deseo de decirle, mira, no le des el micrófono, porque no es de Dios. Tiene que haber juzgar la palabra, si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? No, yo no pondré una persona dar un mensaje y después, ¿verdad? Que suene, ¿verdad? Como medio en la carne, ¿verdad? Y dejarlo pasar. No, hay que juzgar esa palabra. Cada vez que alguien se levante, ¿verdad? Una hermanita que diga un mensaje, tiene que haber alguien que diga eso es de Dios o eso no es de Dios. Porque yo veo mucha gente que hay una hermana, ay, el Señor dice esto, el Señor dice lo otro, ay, y empiezan a hablar en lengua, el Señor dice que esto y esto. Pero cuando usted ve y escucha lo que ella está diciendo, lo que está diciendo es en contra de la Biblia. Mira, hay que juzgar eso. Ahora, yo no quiero decir, ok, vamos a detenernos de hablar en lengua a profetizar. No. Lo que estoy diciendo es, asegúrese que cuando usted se levanta a profetizar es Dios. Asegúrese que lo que usted va a profetizar, usted ya no lo pensó en su casa y lo planeó. Tiene que venir al momento, ¿verdad? Y yo lo que yo hacía, y yo recomiendo todo, ¿verdad? Y ahí sé que hay iglesias que no creen en el don de la lengua y en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no estoy hablando a esas iglesias. Estoy hablando a la iglesia que creen en la palabra de Dios. Y ya vimos con la palabra de Dios que el don de lenguas y de profecía y todos los dones todavía siguen hasta la perfección. No estamos en perfección, así que todavía siguen. Y obviamente, yo, primero que nada, la palabra es en lo que yo me afirmo, en la palabra. Pero mi testimonio también. Yo hablo en lengua, mi esposa habla en lengua. Testimonio personal. Pero yo lo que predico es la palabra, ¿verdad? No por experiencia, sino por la palabra. Ahora, yo lo que recomiendo es esto. Si usted es un pastor que usted no, o un líder de la iglesia que no está viendo, lo que yo sugiero es esto. Si alguien tiene una profecía, en el principio, que la escriba y se la dé usted. Y usted dice si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Si no es de Dios, usted le va a decir a la persona, mira, yo no creo que eso sea de Dios. ¿Y por qué? Explícale por qué usted piensa que no es de Dios. Ahora, no significa que sea del diablo. Puede ser de su carne, ¿verdad? Que uno piense algo, tuvo un sueño y lo escribió, y, ¿verdad?
pero puede ser antibíblico, ¿verdad? Ahora, si la profecía fue de Dios, usted piensa que fue de Dios, pues usted puede venirla, dársela a la persona y decirle, mira, el miércoles que viene, pues usted se puede levantar y profetizar lo que Dios le dio, ¿verdad? Pues tenemos que desarrollar, ¿verdad?, esos dones. No podemos restringir los dones, como Pablo dice. Tenemos que buscar esos dones, querer, desear esos dones, y vamos a darle tiempo para eso, ¿verdad? Hay iglesias que lo hacen los miércoles, cuando el grupo es pequeño, cuando son los fieles de la iglesia, los líderes de la iglesia, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es sabio. Pero no vamos a restringir los dones, ¿verdad? Pero volviendo al tema de las lenguas. Las lenguas, primero vimos que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Segundo, que el Espíritu Santo primero fue soplado en el Espíritu Santo y después fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 21, 22 y Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino hacia la iglesia. Amén. Vamos a ver la pregunta de la hermana Iris. Tiene una pregunta aquí. Solo estaba hablando en idiomas naturales con el propósito de compartir el evangelio con personas que hablan esos idiomas. Porque Pablo pidió que hubiera alguien para interpretar las lenguas, si estuvieran destinados a ser entendidos. Ok, ese es tremendo. Porque, mira hermana, escuchen todo esto. En Pentecostés, cuando ellos operaron en lengua, ¿verdad? Habían 120 personas en ese cuarto. Ahora, habían personas ahí, ¿verdad?, que eran cristianos, judíos justos, ¿verdad? Prosélitos judíos justos, ¿verdad? Que ellos de verdad aman a Dios. Estaban ahí. Y los escucharon a ellos hablar en sus propias lenguas. Ahora, ellos mencionan 10 lenguas, ¿verdad? Quizás eran más, pero ellos mencionan 10 lenguas. Ahora, escuche esto. Habían 120 personas hablando a la misma vez. 10 lenguas. Usted no va a entender nada. Pero ellos entendían. Mira, si usted pone 10 puertorriqueños, ¿verdad?, 120 puertorriqueños hablando en español a la misma vez, usted no va a entender nada. Imagínense hablando 10 lenguas diferentes. Ahora, el argumento ese de que las lenguas solamente son humanas por el propósito de evangelizar no tiene respaldo bíblico. Primero, todos ellos, en Hechos capítulo 2, cuando ellos dicen, los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, todos ellos hablaban hebreo. Así que no había necesidad de hablar en sus idiomas, porque ellos hablaban hebreos. Ahora, Pedro le predicó en hebreos, no le predicó en lenguas, le predicó en hebreo. Ahora, Cornelio, Pedro habló con Cornelio, y recuerde que Cornelio era un centurión romano. Él le predicó a Cornelio en griego. Ahora, Cornelio recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Cornelio no estaba predicando. Cornelio recibió el Espíritu Santo y habló en lengua. Ahora, en Efesos, Pablo consiguió esos 12 discípulos, ¿verdad? O 10 discípulos, y los bautizó otra vez en el nombre de Jesús, y ellos fueron los que hablaron en lengua. Pablo no le habló en lengua a ellos. Ellos eran judíos. ¿Por qué ellos hablaron en lengua? Si hablar en lengua es para evangelizar. No hay ningún solo verso, no hay ningún solo ejemplo, tengo el inglés mezclado. No hay ningún ejemplo en la Biblia que diga que un cristiano fue a un sitio, habló en lenguas humanas para evangelizar. Eso es algo, hermana, y todos los que nos escuchan, eso es algo que se inventaron las personas que no creen que el Espíritu Santo usa el don de lengua hoy. Eso es lo que ellos usan. No, el propósito era ese. Nunca se usó en la Biblia. Usted puede leer el libro de Hechos completo. Nunca se usó hablar en lengua para evangelizar. Nunca. Por eso Pablo decía en las iglesias, no hablen en lengua como locos, porque si viene una persona que no es cristiana convertida, los ve ustedes así y va a decir, ustedes están locos. Así que eso es una excusa que las personas que no creen en el don de lengua usan para decir que hablar lengua no funciona hoy. Pero yo he escuchado a personas que han hablado en lenguas en diferentes idiomas. Yo he escuchado a una persona que
en una sentada nada más habló en 3 diferentes idiomas, ¿verdad? Que ustedes pueden entender que son idiomas, ¿verdad? Uno de ellos fue portugués y dos idiomas más. Ahora, Pablo dijo lenguas extrañas. Pablo dijo que el que habla en lengua nadie lo entiende. Así que si usted habla en lengua y nadie lo entiende usted está dando lenguas bíblicas. Porque se supone que nadie lo entienda. Por eso usted necesita interpretación de alguien. Alguien habla en lengua y alguien interpreta. Ahora, volviendo a Hechos capítulo 2, dice que ellos escucharon a los discípulos hablando en sus idiomas. No dice que los discípulos hablaron en sus idiomas, que ellos lo escucharon, ¿verdad? Así que probablemente Dios les dio a ellos escuchar no el evangelio, porque ellos no estaban predicando el evangelio. Dice maravillas de Dios. Así que no hay ningún ejemplo de que alguien habla en lengua predicando el evangelio. Ellos escucharon maravillas de Dios y luego Pedro le predicó el evangelio, ¿verdad? Cuando le tomó su atención. Pero mira, había un pequeño grupo que no entendían la lengua. Hay un pequeño grupo que decía, eso es tan borracho, ¿verdad? Eso es en Hechos capítulo 2. Así que había un grupo que los escucharon a ellos hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma, y había un grupo que no entendieron nada. Entendieron el revolú, ¿verdad? Las lenguas extrañas. Así que esa es la contestación. Las lenguas que se interpretan son lenguas que son angelicales. Es un don específico. No todo el mundo lo tiene, ¿verdad? El don de lengua que se traduce. Por ejemplo, yo he escuchado personas que las lenguas son como repetitivos. Y eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero hay personas que, ¿verdad? Como yo puedo hablar algo que suena como diferentes idiomas, ¿verdad? Puede ser como un idioma africano, puede sonar como cualquier otro idioma. Ahora, hay personas que dicen eso mismo, hermana, que hablar en lengua son idiomas naturales. Pero usted no conoce todos los idiomas naturales que hay. Hay miles de idiomas naturales. El que diga, esas lenguas no suenan como un idioma natural, usted no sabe lo que está hablando, porque usted no conoce todos los idiomas, los dialectos, los idiomas que ya están perdidos, los idiomas que hay en el Amazonas y en diferentes sitios que hay cientos en África. Hay miles en África nada más de dialectos. Así que nadie puede decir, eso no suena como un idioma natural, como usted sabe, ¿verdad? Así que hablar en lenguas humanas, lenguas angelicales. Ahora, yo creo que los personajes en Pentecostés escucharon hablar ellos en sus idiomas, pero ellos estaban hablando en lengua, porque 120 personas pueden hablar 10 idiomas, no se va a entender, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Eso se puede discutir. Eso es lo que yo creo. Lo que es seguro es que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Que el que habla en lengua, Pablo dijo, no digo yo, Pablo dijo que el que habla en lengua nadie lo entiende. Así que si usted habla en lengua nadie lo entiende, son lenguas bíblicas. El que habla en lengua habla misterios a Dios. Así que el Espíritu Santo está hablando misterios a través de usted. Mira qué maravilloso es eso. Que cuando usted habla en lengua, el Espíritu Santo, dos cosas, habla misterios a Dios y segundo, intercede por usted. El Espíritu Santo sabe más que usted lo que usted necesita y el Espíritu Santo intercede al Padre a través de usted. Así que este es un don que Pablo le dice a la persona, busquen este don, ¿verdad? Profecía es más grande, busque profecía más que lengua, pero él quiere que todo el mundo hable en lengua, use esas lenguas, amén. Hablar en lengua está disponible para todo el mundo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lengua, mire, primero que tienen que hacer es pedir, ¿verdad? Jesús nos dijo, ¿y quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una serpiente, ¿verdad? O si le pide un pez, le da un escorpión. Y dice, ¿cuánto más, si ustedes siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a quien se los pida? Y como les dije en Juan 21 y 22, el soplo del Espíritu Santo es para todo nacido de nuevo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es diferente. Todos deberíamos ser bautizados en el Espíritu Santo, pero si usted no es bautizado en el Espíritu Santo no significa que usted no es salvo. No significa eso. Pero usted debería buscarlo, ¿verdad?
haga como yo hice. Yo le dije, pastor, ok, lo que usted quiera. Oraron por mí y recibí Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua. Como dice el hermano, le puse la mano al hermano, le pedí a Jesús, Jesús bautizó al Espíritu Santo y fue bautizado en su cuarto secreto. ¿Verdad? Esta noche antes de irse a acostar, pide al Padre, yo quiero ser bautizado en Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua. La lengua es una señal, la lengua no es un ranco, ¿verdad? Yo soy capitán ahora porque hablo en lengua. No. Porque hay gente que habla en lengua, ¿verdad? A Dios y habla el misterio a Dios y hablan malo también. Hay personas que hablan en lengua y yo los conozco porque trabajé con muchos de ellos. O de ellas, ¿verdad? Como la hermana, ¿verdad? La hermana, esta hermanita pentecostal, ¿verdad? Que habla en lengua y danza en espíritu y todo eso. Estamos en la fila sacando la licencia y ese día dijo, a frente de todo el mundo, dijo, ay, yo no estoy con Dios hoy, ¿verdad? La empleada que yo tenía, que estaba con la falda larga, el pelo largo y grande, vaya, saya. Y después cuando se metía el rush en el restaurante, eso era habla malo como loco. Así que la lengua no te garantiza nada, la lengua no te da un rango especial, la lengua no te dice nada. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Así que ese poder del Espíritu Santo hay que usarlo. No es para, de verdad, subirte, ¿verdad? Tu moral, ay, yo soy especial. No, es para usarlo. Mientras más Espíritu Santo usted tenga, más humilde usted tiene que hacer, ¿verdad? Y acuérdense que los dones del Espíritu de Gálatas son más importantes que los dones del Espíritu en 1 Corintios, ¿verdad? Porque Pablo dijo, ¿de qué sirve que usted hable en lengua si usted no tiene amor? ¿Verdad? Y sabemos los dones del Espíritu, de amor, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Todos esos dones, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu Santo tenemos que tenerlos primero y después podemos hablar en lengua y profetizar y todo eso. Así que quiero que entiendas que la palabra dice que hablar en lengua es para hoy, que hablar en lengua es de Dios, solamente de Dios, ¿verdad? Y lo que el diablo lo copie, que lo copie. Pero todos tenemos lo verdadero, amén. Así que lo dejo con esto. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene, el lunes a las 6 de la tarde, en La Vid Verdadera y el programa Predicando con Firmeza. Hasta la próxima. Dios les bendiga y recuerde que Cristo le ama a usted